¿Pero esto qué mierda es? Buenas. Yo de verdad que hay cosas en esta industria que me maravillan y que me fascinan, pero para bien y para mal. O sea, en el vídeo de hoy vamos a vivir un carro de emociones muy espectacular porque tenemos de lo que es el videojuego mejor valorado de todo lo que va de año a lo que son posiblemente algunas de las cosas más feas y espantosas que hayamos visto en 2026 a lo que posiblemente sea la noticia más exageradamente mala de toda la generación. O sea, es que es una cosa detrás de otra que no tiene ninguna clase de sentido, porque sí. En el menú tenemos una rica subida de precios, que es con lo que vamos a comenzar el vídeo, y me voy a quedar bien a gusto. Luego tenemos, lo dicho, uno de los mejores videojuegos de todo el año. Y luego vamos a ver alguna que otra cosa adicional, que bueno, puede ser interpretado también como buena noticia. Pero vamos, yo es que no sé si quiero levantarme cada mañana para comentar estas cosas, porque es que luego me sale lo tóxico. En fin, en resumidas cuentas, que vaya generación que tenemos por delante. El vídeo de hoy precisamente es un ejemplo de lo que es esta generación actual. Una generación donde, en cuanto a videojuegos, no tengo nada que decir porque posiblemente sea de las mejores, si no quizá la mejor de toda la historia. Pero sin embargo, en cuanto a políticas y todo este tipo de cosas, ¡buah! Empezamos con la Steam Deck, una plataforma que acaba de canonizar tanto a Xbox como a PlayStation. Porque, ojo, se anuncia una subida de precio prácticamente inmediata que va a subir los principales modelos de esta plataforma que tenemos en el mercado, porque el modelo base había sido prácticamente retirado y lo que nos podemos encontrar son los modelos con pantalla OLED. Esos son los modelos que nos encontramos hoy en día, a expensas de que llegue pues una sucesora. Pero bueno, el modelo de 512 GB de esta plataforma pasa de costar $549 a 789. Vamos, casi 230 plomazos más. Es una auténtica salvajada. Pero ¿saben ustedes qué? Que esto no es lo peor de esta noticia, porque agárrense ustedes los machos. Luego vamos a el modelo de 1 TB, el modelo que tiene más capacidad de almacenamiento para pues aglutinar la mayor cantidad de videojuegos posibles. Y bueno, pues este modelo pasa de costar $649 a $949. Es decir, 300 ricos dólares adicionales. Esto no es broma. No lo estoy leyendo mal, no estoy exagerando. Esto es un precio oficial que ya podéis empezar a ver en las tiendas. Bueno, en la tienda principal de Steam, porque básicamente son ellos los únicos que te venden este dispositivo. Lo cual a mí me parece todavía, si cabe, más grave, porque no vas a tener ninguna clase de alternativa. Es decir, esta gente te vende el precio crudo y ya si quieren poner alguna oferta es cosa explícitamente suya. Con estas plataformas tú no puedes irte a otra serie de tiendas como Amazon y demás, que te pueden poner ofertas puntuales y asumir alguna clase de costo pues para tener más clientela, ¿no? Aquí tienes una exclusividad completa. En resumidas cuentas, la Steam Deck ha subido el precio equivalente a la primer Nintendo Switch o a la Xbox Series S de lanzamiento. Sí, tal cual, la diferencia de precio es esa básicamente. Yo, de verdad, mira, yo he visto subir la Xbox y la PlayStation 5 a los 600 y 650 pavos. Y son, bueno, incluso ya casi 700 según qué modelo, ¿no? Pues estamos hablando de casi 150, 200 euros de subido durante esta generación. Y yo, la verdad, bien sabéis aquí que me he cabreado mucho con esa situación. Pero leches, por lo menos son plataformas que venden un número significativo de consolas. Más la PlayStation, menos la Xbox, pero es que la consola de Microsoft, por ejemplo, siendo de las grandes la que menos se vende, tendrá pues más de 35 millones de consolas en todo el mercado, según muchas estimaciones incluso casi 40. Pues bien, pero la Steam Deck, pero vamos a ver, la Steam Deck, ¿con quién? Vamos, ¿a quién ha vendido esa plataforma? Que eso es una plataforma de nicho, es prácticamente una plataforma de culto, es una plataforma que ha vendido menos que la Wii U. Que ha vendido menos que la Wii U.
que es una plataforma que en ningún lado te van a decir que haya vendido más de 10 millones de copias. Yo pensaba que sí, pero en realidad nos dicen que siempre está en los estimados de los 5, 7, 8 millones, que nunca ha llegado a esas cifras tan altas. Y encima, exclusivo de una tienda, y me lo pretende subir a este precio. Pero vamos a ver, se han vuelto completamente locos. Yo ayer, os lo digo en serio, cuando vi esta noticia tuve que leerla 3 veces de 3 usuarios diferentes porque digo, no, esto lo han tenido que compartir mal. O sea, el dato no puede estar en condiciones. Claro que está en condiciones, el dato era correcto. El dato era absolutamente correcto. Pero ¿saben ustedes cuál es el problema de todo esto? Porque alguno pensará seguramente que esto no debería de ser problema, ya que precisamente es una plataforma menor dentro del público habitual del mundo de las consolas, portátiles y todo este tipo de dispositivos, pues quizá no sea tan importante que esto sube de precio. Sí que lo es. Principalmente porque ya saben ustedes cómo funciona la industria. La industria funciona a base de precedentes. Si uno pone el online de pago, el resto le sigue. Si uno sube de precio las videoconsolas después de muchísimo tiempo, el resto le sigue. Lo hemos visto, esta industria funciona a base de lo que hacen los demás. Y si ven que calza, si ven que cuela, si ven que la gente está dispuesta a seguir adelante y por supuesto si ven que su producto es mejor que el otro que se está encareciendo, ellos lo encarecen todavía más. Esto es un problema muy grande y por supuesto hay que añadir una cosa que yo creo que es la más básica del mundo dentro de todo esto: la desaparición completa y absoluta de un competidor. Porque muchos podían llegar a pensar que si Steam quisiera, se podía meter en el mundo de las consolas, aunque los suyos sean básicamente PCs, ordenadores portátiles o incluso de sobremesa, con la Steam Machine, pues eso nunca va a suceder. Porque si la Steam Deck vale esto, si la Steam Deck ha pasado a valer estos precios, esta locura, este delirio completo y absoluto, ¿cuánto va a valer la Steam Machine? ¿Qué va a valer? ¿1000 pavos? Y el problema, teniendo en cuenta la potencia que va a tener la Steam Machine, si eso me lo ponen a 800, 900 o 1000 euros, ¿cuánto van a valer la PlayStation 6 y la Xbox Helix? Es que esto es el problema. Siembras el precedente y quitas a un competidor de la ecuación, a un posible competidor. Que yo siempre he comentado que realmente Steam, mientras siga vendiendo una exclusiva en su propia tienda, pues no tiene mucho que hacer. Pero bueno, siempre iba a ser un producto alternativo, siempre iba a ser un producto que mucha gente se iba a poder plantear, porque al fin y al cabo el precio de los videojuegos en PC, y más concretamente en Steam, suele ser el mejor del mercado con diferencia. Pero claro, si la entrada a ese dispositivo va a ser este, pues seguramente mucha gente se quede donde esté, pero es que donde está, pues seguramente en el futuro también acabe subiendo todo de precio. El panorama es desolador. O sea, yo cuando vi esta noticia digo, es que yo de verdad estoy por... no voy a decir ninguna locura porque me cierran el canal, pero desde luego que esto es ya un delirio constante y nuevamente la excusa es la situación global. Mira, la situación global, mis huevos, os lo digo así, perdóname el lenguaje, perdóname si chavales delante, no habléis como yo, por favor, no es así, pero en serio, os lo digo, no pinta nada bien esta industria y no pinta nada bien la próxima generación. Vamos con cosas más bonitas, vamos a hablar de videojuegos y particularmente vamos con el título que están ustedes viendo en pantalla ahora mismo, Mina the Hollower. Un título que seguramente muchos os preguntéis por qué lo estoy trasladando aquí, ya que seguramente la mayoría no sepa ni siquiera qué videojuego es este. Yo en lo personal tampoco lo tenía fichado, en general pues a lo mejor lo he comentado en algún vídeo repaso de videojuegos de lanzamiento mensual o cosas un poco de ese estilo, pero no es un videojuego al que le haya hecho un seguimiento. Y vaya sorpresa se llevó ayer toda la gente sabiendo que este videojuego está siendo valorado como el mejor título del año hasta la fecha. Tal cual, literal. El título se ha llevado las mejores puntuaciones de los medios de comunicación, aunque bien es cierto que todavía no lo han puntuado tantos como otros videojuegos, véase Resident Evil o véase por ejemplo el Forza Horizon. La cuestión es, este videojuego estilo pixel art, videojuego que nos recordará mucho seguramente la etapa de la Game Boy, un poco toda esa etapa de consolas portátiles de Nintendo,
ha sido destacado por los medios de comunicación, sobre todo en aspectos como el jugable. En este caso, pues nos comentan que el videojuego, a pesar de ser bastante sencillo en ese aspecto, el título tiene como tal 5 armas principales, algunas secundarias, muchos amuletos equipables que te otorgan diferentes habilidades, pero que aún así, dentro de lo siempre, realmente el videojuego sabe jugar muy bien sus bazas. Tiene como ciertos elementos RPG, aunque sea, digamos, combate en tiempo real, pero que adornan un título bastante más complejo de lo que la gente puede llegar a pensar. De hecho, sobre todo he visto que se ha destacado mucho en algunos análisis que el título pues tiene aproximadamente unas 16 o 17 áreas de mundo que son bastante grandes y que además se interconectan. No es que sea necesariamente un juego de mundo abierto estilo pixelar 2D, pero sin embargo sí que tiene pues elementos que te permiten hacer una exploración prácticamente completa. Un videojuego que fluye mucho de una punta a otro del mapa. Y aparte de todo eso, nos comentan que en realidad hay un montón de desafíos ocultos en este. Hay un montón de jefes, el videojuego te puede llevar unas 30 horas completar absolutamente todo el contenido, 20 si en este caso quieres completarte solo lo que es la historia. También nos comentan que cuando te lo acabas empiezas un New Game Plus que te aporta un contenido, una rejugabilidad muy grande. También pues todos son halagos hacia lo que es el aspecto sonoro y demás, y en realidad la crítica acaba centralizándose, al menos por lo que yo he visto en diferentes medios de comunicación, en que la historia es muy simple y cosas un poco de ese rollo, como que por ejemplo hay ciertos elementos que podían estar más afinados. Pero vamos, yo es que en general cuando en un videojuego lo que me destacan de manera negativa es la historia, para mí es como si no pusieran nada negativo, honestamente, y menos en un título de estas características. Pero bueno, lo dicho, mañana lo tenéis disponible en Xbox, en PlayStation, en Nintendo Switch, y también lo tenéis disponible para el mundo del PC. Hasta aquí el momento feliz. Ahora volvemos a la depresión. Señores, miren ustedes la pantalla, por favor. Si me están poniendo a modo podcast, que sé que muchísima gente me oye así, por favor, si tienen un momento, observen lo que estoy poniendo aquí ahora mismo. Y de verdad que lo siento, de verdad, no es mi intención haceros daño ni nada por el estilo. Anunciaron Dragon Quest 12. Hasta aquí pues yo de hecho tenía bastantes ganas, incluso me planteé hacer un directo, pero bueno, como eran solamente 10 minutos dije yo por si acaso no voy a hacerlo, y menos mal que no lo hice, porque si no ahí sí que me cierran el canal con las cosas que yo estaba diciendo. Este videojuego confirmaron en una primera instancia que sufrió un reinicio. Una información que ya trajimos al canal hace tiempo, no sé si 2 años, ya se comentaba que el videojuego pues había abandonado un poco esa primera idea, ese primer concepto, y estaban empezándolo desde el principio. Vale, y se les ocurrió la genialidad de ayer, por el 40 aniversario de la franquicia, decirte, pues mira, nos queda mucho para lanzar este videojuego, seguramente 2, 3 o incluso 4 años, pero vamos a mostraros lo que tenemos. Y nos enseñaron el videojuego, no sé si en una fase alfa, si en una fase todavía previa a eso, porque obviamente observas que los modelados de los personajes están pues en una base todavía muy poco definida, sin almas, sin un diseño completo, vamos, un desastre absoluto. Y digo, a ver, si no tenéis nada, no mostréis nada. Y para mostrar esto, no mostréis nada tampoco. Yo es que lo veo así, es decir, la imagen de este videojuego acaba de quedar por los suelos, porque el videojuego se va a ver mucho mejor que esto, eso yo lo sé, y seguramente sea uno de los videojuegos que más disfrute cuando salga. Toda la saga de Dragon Quest me encanta, y vamos, es que todos los videojuegos me parecen maravillosos dentro de esta franquicia, pero ¿qué es esto? ¿Por qué? Es que vosotros veis las imágenes y es un completo y absoluto desastre. No hay por dónde pillarlo. Es un título que puede también sonar muy bien porque, bueno, a nivel de paleta de colores es un poco como toda la franquicia, un colorido bastante llamativo. Pero esto me lleva a la siguiente cuestión, porque de hecho hasta cambiaron el título. El título ahora se va a llamar de otra forma, Dragon Quest 12, pero el subtitulado es una cosa completamente diferente. Incluso el logotipo lo han cambiado por completo. Y esto ha cabreado a mucha gente. Principalmente porque básicamente se nos prometió que el Dragon Quest 12 iba a ser como algo ya mucho más maduro, mucho más serio, intentar hacer algo un poco más distinto a lo que se había hecho en las últimas entregas. Y hombre, no seré yo quien diga que eso está mal, ¿vale? Es verdad que ciertos videojuegos funcionan muy bien de una forma, pero oye, si quieres lanzarte a hacer algo diferente, pues está bien.
pero al final se ve que han dado marcha atrás y el videojuego pues es un poco tanto de lo mismo. Que a ver, que lo mismo está bien, ¿sabéis? O sea, funciona muy bien la franquicia, pero es como, tío, todo mal. O sea, es que es un desastre, es todo mal. Mal anuncio en su momento, mal anuncio ahora. ¿Y saben ustedes qué es lo que tenemos por 40 aniversario? Nada. O sea, este año, más allá del Dragon Quest 7, que se lanzó en el mes de febrero, no tenemos absolutamente nada. Luego anunciaron el Dragon Quest Monsters, uno nuevo que tampoco tiene fecha de lanzamiento. Se lanzará en todas las plataformas de consola y PC, pero que no mostraron el videojuego, un par de artes conceptuales. Y dicen que eso va a llegar antes que este. Y digo, ¿qué 40 aniversario? ¿Qué 40 aniversario es este para Dragon Quest? O sea, no podías haberlo hecho peor. Bueno, sí, perdón, lo hicieron peor. Anunciaron que la versión de Nintendo Switch 2 del 11 vas a tener que comprarla al completo. Es decir, no hay un parche de mejora, sino que la tienes que comprar por los 40 pavos que te piden. Otra vez más que Square hace eso con Nintendo. Un desastre. Por cierto, ayer se hizo oficial el anuncio de que The Witcher 3 va a tener una expansión. Esto al principio pues era una suposición y rumor que teníamos encima de la mesa, pero ayer, como ya se les había colado una imagen, no tuvieron otra que hacerlo oficial. Hoy veremos el evento donde nos digan todos los detalles de esta expansión, si será una nueva zona, si va a abarcar una historia concreta o específica, pero vamos, que vuelve uno de los videojuegos más aclamados de toda la generación pasada. Eso sí, ese contenido, pese a lo que podíamos pensar unos cuantos, no llegará este año, llegará en 2027, en una fecha todavía por determinar. Lo hará para PC, lo hará para Xbox y lo hará para PlayStation. Nintendo Switch, de momento absolutamente nada, porque hasta que el videojuego base no tenga una versión de Nintendo Switch 2 no pueden traer este contenido, aunque seguramente el estudio lo acabe haciendo, al igual que lo hizo con Cyberpunk 2077. Tiempo al tiempo, ya veremos cuándo puede. Por cierto, hablando de Nintendo, y ya finalizamos vídeo, se ha anunciado que para el próximo 4 de junio llegará al Nintendo Switch Online Expansion Pack, vamos, el online más caro de todos, el Donkey Kong 64. Sí, vuelve nuestro monito favorito. Y en este caso, pues la verdad, se agradece, por supuesto, que regresen todos estos videojuegos, pero sigo pensando lo mismo. Esto se tiene que vender, dejadme comprarlo. El Expansion Pack es verdad que sale muy barato. Yo creo que pago 8 euros, 8 euros y medio al año. Vamos, es ridículo lo que nos cuesta. Con un plan familiar tú te lo juntan todos y ya está. Pero claro, yo quiero tener este videojuego en propiedad, así como otros estilo Golden Sun, por ejemplo. Pero bueno, de momento esta es la opción que tenemos a la espera de que seguramente saquen alguna remasterización por 50 o 60 pavos, quién sabe. Pero bueno, en la caja de comentarios podéis dejarme vuestras opiniones sobre todo esto, por supuesto, aparte de los demás temas. Y señores, disfruten ustedes mucho de los videojuegos si es que nos dejan. Un saludo.